Muti es el director de Perros, la ópera prima, su ópera prima, que participa en la sección oficial del concurso del Festival de Málaga que continúa hasta el próximo domingo. Estamos aquí con Gerardo Minuti en esta presentación de esta coproducción, este estreno mundial de esta coproducción uruguayo-argentina, aquí en GPS Audiovisual Radio. Es un gran gusto, Gerardo, muchas gracias por recibirnos y por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. ¿Cuál es el origen de esta propuesta de Perros y cómo es tu evolución hasta llegar a esta que es el rodaje de tu ópera prima? Bueno, el origen de esta película, como pasa muchas veces con los autores que llegamos a una primera película, tiene bastante que ver con mi vida, con mi infancia, digamos, ¿no? Yo me crié en un barrio bastante similar al que presenta la película. Viví en casas que también estaban pegadas y planteaban esa dinámica vecinal de vida cotidiana, de conectarse por los fondos y demás. Entonces creo que eso está muy como en el germen de esta historia. Después obviamente aparece la ficción y hay otras cosas que son propias de la ficción, pero creo que conecta mucho con mi vida, con mi historia personal. Y la verdad que fue un largo camino, como suele pasar con las óperas primas en muchos lados, pero sobre todo en Uruguay y Argentina. Bueno, cuesta llegar obviamente a realizar una primera película, pero estamos muy contentos de estar acá, de poder estrenarla en Málaga y obviamente que súper contento con el resultado, con los actores, con todo el proceso que ha tenido la película que me pone muy feliz. Si tuvieras que describirla o definirla, ¿de qué va Perros? Bueno, Perros tiene en el centro de su historia a dos familias, que son los Saldaña y los Pernas, que viven en casas linderas, en un barrio de clase media, y que, como sucede muchas veces, hay uno de ellos que tiene una posición económica un poquito mejor que la otra, y son los que cuando arrancan las vacaciones se van de vacaciones, se pueden ir de vacaciones y le dejan la llave y un perro pequeño al cuidado de sus otros vecinos. Que es una dinámica familiar también y vecinal que por lo menos hoy creo que está un poco menos, pero que se mantiene. Y cuando estas personas se van de vacaciones, la otra familia comienza a realizar pequeñas invasiones, digamos, a la casa de los otros, hasta que en un momento ese perro que tenían el cuidado se pierde. Y bueno, ahí se desata un poco otra parte de la película que tiene que ver más con un enfrentamiento entre las familias, más miserable, psicológico. Yo creo que es una película que transita por diferentes lugares. Por momentos tiene algún tono más de comedia, pero por otros momentos se oscurece y se presenta más como un drama. Es una película que por lo menos en la búsqueda que intenté realizar tiene que ver con que el espectador transite por diferentes estados de ánimo, digamos, ¿no? Que a veces se sienta como muy al lado de los personajes, riéndose quizás de algunas situaciones, pero después también que de repente se sienta incómodo con algunas cosas que van pasando, ¿no? ¿De qué manera trabajaste con los actores, con los dos protagonistas, para conservar ese tono de que no se fuera de registro y que terminara siendo involuntariamente una comedia? Y cómo se fue desarrollando ese registro hasta llegar en el arco al nudo del conflicto, que es lo que oscurece la película? Bueno, ahí eso que vos decís respecto al tono era como un desvelo muy grande que yo tenía, porque creo que desde siempre el tono de esta película era como una cosa absolutamente bisagra, ¿no? Y donde si fallábamos era algo que podía hacer fallar la película. Siento, por lo menos en lo personal, vamos a ver cómo resulta que esa exploración y esa búsqueda, me sentí muy contento con lo que se logró. Con los actores trabajamos un montón. Me gusta mucho y priorizo mucho el trabajo con los actores porque creo que hay no tanto en una cuestión de repasar la letra y entender, sino que hay una cuestión donde el actor necesita entender bien cuál es su rol, cuál es su personaje, y contando además yo con actores de tanta calidad, con tanta trayectoria, una vez que ellos entraron en el mood de la película, yo me sentí muy libre, porque supe que había que simplemente ajustar algunas cosas, pero que ellos ya estaban ahí. Entonces creo que fue muy importante
toda la construcción que ellos hicieron desde su lugar para terminar encontrando ese tono de la película. Hay ahí también una búsqueda tuya de lo que es la condición humana, pero también observada, tamizada a través de las miserias humanas, porque evidentemente en la confrontación, en el antagonismo entre los dos protagonistas, surge que ellos también tienen esas bajezas o esas debilidades. Sí, a mí particularmente me interesa bastante todo lo que es la exploración de la condición humana en sus lugares como más pequeños, digamos, ¿no? Donde creo que estamos todos, donde nos podemos identificar todos. Son esas pequeñas miserias, las cortitas, que creo que en el trayecto de la película lo que buscamos es que esas pequeñas miserias también los vuelvan humanos, ¿no? Claro. Que los vuelvan imperfectos, que los vuelvan por momentos turbios, capaz que tienen momentos más oscuros, pero que también los humanice, los transforme en personas que cometieron un error, cometieron una picardía, salieron un poco de su lugar y después se dieron cuenta que habían cometido un error, pero que eso no los hace seres del mal. Eso básicamente para mí los humaniza un montón y esa exploración para mí era una cosa muy importante dentro de la película. Sí, estaba pensando justamente que ese esquema también despoja el guión, la historia, de cierta pretensión de trascendencia. Digamos, son historias cotidianas y las miserias forman parte de la cotidianidad. No es que hay una búsqueda de decir algo que quede esculpido en el mármol para siempre, sino que, por lo contrario, hay algo que además forma parte de la cultura barrial, esto que decías al comienzo. A propósito de eso, ¿entendiste desde un primer momento que el barrio, la locación, la búsqueda de la locación, era una parte esencial dentro de la historia? Absolutamente, absolutamente. Y la buscamos un montón, por dos razones. Una, por lo que vos decís, que es una parte esencial, entonces, cómo era ese barrio, qué particularidades tenía. Después, obviamente, eso se va diseñando en las diferentes etapas de la película, porque, por ejemplo, en el diseño de sonido también se termina de construir el ambiente de ese barrio. Pero también estaba el encontrar esas casas, esas locaciones, ¿no? Que tenían que estar pegadas y cómo eran. La escala de esas casas tampoco no podían ser demasiado diferentes porque justamente la película juega en ese lugar. Entonces sí, fue también otro desvelo, digamos, el de encontrar ese barrio. Le dedicamos un tiempo porque justamente hay una parte de la historia que conecta muchísimo y que tiene mucho que ver con esa cultura barrial y con ese barrio, esas casas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demandó la elaboración del guión y con qué grupo de trabajo contaste? Ya que es un guión que además cuenta una historia, si se quiere, convencional, clásica, que no deja de ser como pasar esa transición de la comedia al suspenso, pero que denota también un gran nivel de minuciosidad y de profesionalismo. Bueno, el guión, en realidad, mira, la primera versión de guión creo que tiene 10 años, o sea que lleva un tiempo de laburo. Después yo he tenido algunas tutorías y demás, desde Pablo Stoll, Mariano Ginás, Laura Santulo, que han sido importantes en todo este proceso. Obviamente cuando uno se acerca al rodaje, el guión empieza también a adaptarse a la situación de rodaje, que eso es otra parte importante, pero sin duda que ha sido un proceso largo, como vos decís, minucioso. También dentro de la búsqueda de la película, creo que todos esos detalles, esa minuciosidad es lo que hace también, le da una identidad a la historia y a la película, y bueno, obviamente que todas esas colaboraciones que te dije, que obviamente que aportaron un montón en eso, ¿no? Más allá de los animales, ¿cuál es tu grado de propensión a la improvisación o a los recursos propios de cada actor en el momento de la toma? Mucha. En realidad con el actor lo que me interesa es trabajar previamente mucho en el entendimiento de lo que necesita el personaje, lo que necesita la escena, pero hay total libertad para la improvisación y para que no necesariamente el diálogo tenga que ser el diálogo que yo escribí y así sucesivamente. Obviamente que hay un contexto y hay unos límites para que la historia se encuadre, claro, porque eso sí es importante,
pero creo que teniendo justamente actores que dan tanto del otro lado, me parece que hay que abrir esa posibilidad, ¿no? Y por lo menos yo lo disfruté muchísimo porque fue ganancia por todos lados. Para mí, en mi experiencia personal, y creo que en definitiva es una ganancia para la película, todo el aporte, ese plus que dieron todos los actores para construir sus personajes y en definitiva la historia, ¿no? Con la película terminada, ¿qué viste vos en pantalla grande que no tenías previsto en el momento del rodaje, en el momento de la construcción? Buena pregunta, déjame pensar un poquito. ¿Qué vi yo? Bueno, sí, vi detalles de esas casas que a veces la vorágine del rodaje no te deja prestarle tanta atención. Y vi en esas dos casas pequeñas cosas que dije, bueno, esto también estaba ahí y esto también termina de construir esta historia. Y eso en la pantalla grande luce mucho más. El cine para mí es el lugar por excelencia para contar cualquier historia y verlo en pantalla grande obviamente siempre descubre cosas y es una experiencia lindísima. Gerardo Minuti, director de Perros aquí en Málaga, muchas gracias por tu participación en GPS Audiovisual Radio. Gracias a ustedes.